que tenemos hasta ahora, pues, por allí pendientes de realizar. Ahora, tenemos aquí algunas funciones, algunos procedimientos, perdón, se me queda lo de función. Algunos procedimientos, como el limpiar textos, el cambio de estado de los botones, el cambio de lectura de los cuadros de texto, que nos ayudan pues muchísimo a reducir líneas de código en cada uno de los formularios. Para el ejemplo, pues estamos haciéndolo con el de cliente. Entonces ya tengo el agregar, que hace la limpieza de los textos, el cambio de los botones y la habilitación de solo lectura, o en este caso, pues ya los deja listos para editar. ¿Sí? A una variable que yo declaré acá arriba, la variable OP, voy a aumentar un poquito allí. Esta variable OP la declaré acá al inicio, de tipo entero, le doy el valor de 1 aquí, en el botón agregar, en el BTN agregar. Ya les voy a explicar por qué le doy el valor de 1, ¿no? Y le indico que el foco, es decir, el cursor, se vaya a TXTID. En este caso, el TXTID es este primer cuadro de texto que tengo acá. El primer cuadro de texto que tengo acá. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es trabajar con el botón guardar. Ya, les consulto, por favor, interactúen en el chat. ¿Qué es lo primero que debe pasar al dar clic en el botón guardar? Interactúen en el chat, por favor. Les consulto allí. ¿Qué debe pasar al dar clic en el botón guardar? Lo primerito. Lo primero que debe suceder. ¿Ya? Bueno. Bueno. Muy bien. Muy bien esa interacción. Muchísimas gracias. Hay algunas tesis por allí. Hay algunas alternativas para lo que debe suceder. ¿Ah? Entonces, al dar clic en guardar, lo primero que vamos a hacer aquí nosotros ahora es no enviar información que no corresponda a mi tabla, ¿sí?, de la base de datos. En este caso, yo lo primero que voy a hacer es verificar que estos campos de aquí contengan algo, ¿sí? Tengan alguna información. Ya lo corregí, ya estuvimos un poquito asegurando primerito los valores tope, es decir, el max length de cada cuadro, y eso está asegurado ya. Es decir, no va a haber un desbordamiento de lo que son los campos ya, el ancho de información que va a receptar cada campo. Ya eso lo hemos asegurado desde aquí. Pero ahora nos toca asegurar que no se vaya una información nula. Si nos vamos a la base de datos, voy a irme aquí a la base de datos, a mi tabla cliente. ¿Sí? Voy a analizar su estructura. Mire, ninguno de los campos, ¿sí?, desde ID CLI hasta ID usuario, todos dicen valor nulo, no. Es decir, ninguno de estos campos le va a permitir que se guarde algo nulo, algo vacío. Por lo tanto, eso debo asegurar yo con el botón guardar. Lo primero que debo asegurar es que estos campos no estén vacíos. Entonces voy a dar doble clic aquí en el botón guardar y voy a empezar haciendo una condición. ¿Sí? Voy a empezar con la condición. En este caso le digo si sería txtid.text es vacío o txtnombre.text es vacío or txt, en este caso sería dirección.text es igual a, comillas, comillas, quiere decir que está vacío, ¿no? No tiene información. O txt celular es igual a vacío o txt mail.text es igual a vacío. ¿Ya? Entonces aquí le estoy haciendo la consulta. Mire, si el txtid está vacío o, mire, aquí es importantísimo esta unión, ¿sí? O le estoy diciendo or y or, ¿sí? Entonces presiono Enter, ¿sí? Se me genera ya la instrucción de condición.
¿sí? El if, aquí me faltó punto text. Me faltó punto text. Listo. ¿Sí? Se genera la instrucción ya de condición. Entonces, ¿qué debe pasar? ¿Por qué le ubico OR? Porque basta que se me cumpla una de estas de aquí y ya va a dar como verdadero el resultado. ¿Sí? Es decir, yo puedo acá tener lleno root, cliente, dirección, no lleno celular, lleno email. Al guardar empiezo a preguntar por cada uno, si este o este de acá o este de acá o este de acá. Entonces al llegar aquí verifica, hace la condición y ya da verdadero porque le falta esa información. Si esto ocurre, ¿sí? Si uno de los campos está vacío, si uno de los campos está vacío, entonces le voy a enviar un mensaje. Aquí le voy a indicar los datos no están completos. ¿Sí? No están completos y le voy a decir que el TXT-ID se enfoque. ¿Sí? Que el cursor llegue allí. Muy bien. Mónica, ¿tiene alguna novedad? Adelante, Mónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería saber, porque se me ocurre de repente que tal vez pueda hacer la programación de que el botón guardar esté como inactivo y con la condición de que todos los campos estén llenos, entonces el botón así se habilite. Puede darse. Sin embargo, tocaría aplicar otra estrategia de código. Sí, otra estrategia de código. Es decir, que al llegar, por ejemplo, que al llegar aquí al email, ¿sí? Y ejecutar un tabulador o un enter, me verifique si los demás están con información y allí recién va a pasar a habilitarse el botón guardar. ¿Sí? Es una estrategia también de llenado de información. La que yo he utilizado aquí ahora es el juego de botones, que al dar clic en agregar, se desactivan los de acá y solo queda habilitado guardar y cancelar. Sin embargo, si el usuario quiere pasarse de vivo, por así decirlo, quiere hacer alguna situación con la tabla y da clic de una en guardar, lo que va a hacer es verificar si estos tienen información, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Entonces, aquí, como les digo, lo que estamos verificando es que si alguno de los campos no tiene información, si le envíe el mensaje, si de los datos no están completos, y de manera predeterminada aquí ahorita voy a enfocar el TXT-ID. Caso contrario, ¿qué debe pasar? Caso contrario, ya debo yo eh, ingresar el dato en la tabla. Sin embargo, miren lo que vamos a hacer aquí. Este guardar debe saber cuándo insertar un nuevo registro y cuándo actualizar la información de un registro existente. ¿Sí? Eso es lo que debemos tomar muy en cuenta aquí. Y por esto es la variable OP. Mire, yo aquí en el botón agregar, mire, le voy a dar doble clic. En el botón agregar, yo a OP le di el valor de 1. ¿Sí? Mire, le puse el valor de 1 al botón, en el botón OP. Entonces, si voy a guardar, caso contrario, aquí decir ya la información está correcta, aquí yo debo saber qué voy a hacer. Si agregar un nuevo registro o si solamente voy a editar un registro existente. ¿Ya? ¿Cómo me entero o cómo le hago para que realice esa tarea? ¿Sí? El de que si es un nuevo o si es una actualización con una condición. ¿Sí? Entonces aquí yo pregunto y hago esto. Si OP es igual a 1. ¿Ya? Si OP es igual a 1, ¿qué quiere decir? A ver, comenten en el chat, por favor. Si OP es igual a 1, ¿qué estaría diciendo yo ahí? ¿Ah? Si OP es igual a 1, quiere decir que es un insertar, un agregar. ¿Sí? Es un agregar. Porque si yo me voy nuevamente aquí a clientes, al agregar, mire, a OP le di el valor de 1. ¿Ya? Entonces, voy a tomar en cuenta esa parte, ¿no? Entonces,
Si OP es igual a 1, quiere decir que es un nuevo registro. ¿Sí? Un nuevo registro. Por lo tanto, voy a insertar un nuevo registro en mi tabla. ¿Sí? Voy a insertar un nuevo registro en mi tabla. ¿Qué quiere decir? Que aquí simplemente voy a llamar al evento, al procedimiento, perdón, no, funciones que tengo aquí en conexión BDD, que se llama acciones BDD. A este de aquí voy a llamar, ¿sí? Acciones BDD. Entonces, voy a clientes, estoy aquí, si OP es igual a 1, lo que yo voy a hacer es generar la consulta de inserción, ¿sí? La consulta de inserción. Para esto, mira acá arriba yo tenía una variable de tipo string, dim consul1 de tipo string, acá al principio del formulario, para que me realice estas consultas, tanto la de inserción como la de actualización. ¿Ya? Entonces, si OP es igual a 1, le digo que en consul1 sea igual, y aquí empiezo a construir mi línea de inserción, en este caso porque es un registro nuevo. ¿Sí? Entonces, como trabajamos en el PHP MyAdmin, recuerden, para insertar nosotros utilizamos una sentencia SQL, una instrucción SQL, una palabra clave SQL. ¿Ya? Entonces, aquí viene y le digo insert, ¿sí? Insert, que es la frase o palabra clave para agregar un nuevo registro. ¿Ya? Entonces le digo insert, ¿sí? Into, y aquí le digo la tabla. En este caso mi tabla es cliente. ¿Ya? Insert into cliente. A continuación le voy a indicar los campos que voy a afectar. Aquí un comentario muy importante. Si usted tiene un campo que es autoincremento, no, la recomendación aquí es que no lo ubique de una acá, que no lo tome en cuenta, porque al crearse el registro, automáticamente ese campo se va a generar el valor. Y como ya lo vimos, incluso hicimos prácticas de esto en el PHP MyAdmin. Aquí lo que estamos haciendo es llegando desde Visual hacia PHP MyAdmin. Sí, en este caso es el servidor MySQL. Entonces digo cliente y le digo los campos que van a insertarse, en este caso ID cliente. Este como no es autoincremento, este es un varchar. ¿Sí? Voy a irme aquí a la tabla, mire, ID cliente es varchar. ¿Sí? Entonces, lo ubico, porque debe llenarse con información. Coma, tengo el siguiente campo que es nom cliente, coma, tengo dir cliente, coma, mail cliente, coma, estado cliente, coma, y de usuario. A ver, me falta uno, me falta el nombre, dirección, veamos la tabla, y de nombre, dirección, teléfono, después de dirección, ¿dónde? Aquí, aquí va, tel, cliente, ¿ya? Y ahí sí, mail cliente, y de usuario. ¿Ya? Entonces aquí tengo la inserción, pero tengo una parte nada más de la inserción. Aquí me falta. Debo ubicar aquí los valores que van a recibir cada uno de estos campos. ¿Sí? Tengo el ID cliente, nom cliente, dir cliente, tel cliente, mail, estado cliente y el ID del usuario. ¿Sí? El ID del usuario. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí ahorita? Como nos estamos dando cuenta, la línea quedaría muy larguísima. Yo aquí lo que voy a hacer es darle un saltito de línea. Darle un saltito de línea y voy a trabajar acá en la siguiente línea con el resto de la instrucción. ¿Ya?
Entonces, aquí viene los valores que yo le voy a agregar. Entonces, aquí le digo values. Values. ¿Ya? ¿Qué valores les voy a ubicar? Los valores que tienen mis cuadros de texto. Entonces, como yo ya tengo aquí los datos ya validados, ¿sí? Hay información, las restricciones están listas, no pasa del ancho de cada campo. Entonces yo aquí tengo la chance de ubicar el cuadro de texto directamente con su propiedad, en este caso la propiedad text, ¿sí? Para que se vaya guardando o almacenando ese dato respectivamente. Entonces aquí lo que yo hago es valúes. Muy bien. Pues, ¿qué voy a instalar primero? El ID del cliente. Entonces digo apóstrofe, comillas, más. Y aquí le ubico, en este caso voy a utilizar esa frase o palabra clave, trim. Le digo ID, txt, ID, punto text, más comillas apóstrofe. Hasta allí estoy finalizando mi primer valor, mi primer value. Ahí, mi primer value estoy finalizando hasta ahí. ¿Sí? Es decir, llevo recién el ID del cliente ingresado, coma. El siguiente valor, que en este caso es el nombre del cliente. Entonces digo apóstrofe, comillas, más trim. Y aquí voy a utilizar una frase, otra sentencia, palabra clave, esta de aquí, UCase. El UCase. Pues le digo aquí, trim UCase, y le digo txt nombre punto text. Cierro y a más comillas apóstrofe. ¿Sí? Más comillas apóstrofe. Hasta allí. Entonces, tengo hasta ahí esa parte. Ya, ¿quién está aquí? ¿Quién? Marvin. Marvin, por favor, respire un poquito profundo porque ya vamos a hacer el control de ese, de ese espacio repetido. Perdón, del código repetido en este caso, ¿ya? Ahorita, como vamos a hacer uno nuevito, ya luego vamos a ver cómo nos anticipamos a eso, es decir, vamos a hacer una anticipación a eso. No vamos a darle chance de que llegue justo acá a la consulta y me diga, aquí recién que el valor está repetido. No, vamos a hacerlo cuando el usuario ingrese, en este caso, la cédula o el RUC, como se conoce aquí en Ecuador. ¿Ya? Ok, entonces continuamos. Mire, estamos con el ID y con el nombre. Utilicé este UCase. ¿Qué función tiene esto de aquí? Me convierte en mayúsculas todo el texto, en este caso todo lo que yo ingresé en este cuadro de texto. ¿Sí? Es decir, si usted registró un nombre y lo puso todo con minúsculas o alguna situación, a la tabla va a llegar ya registrado en mayúsculas. ¿Ya? Eso hace el viewCase. Muy bien. Continuamos, ¿no? Coma. Voy por ahora la dirección. Entonces lo mismo, mi atención. Más, ah, perdón, apóstrofe, comillas, más, trim. También le voy a ubicar UCase. ¿Sí? Y aquí le voy a decir ya la dirección. En este caso, el cuadro de texto es txt dirección punto text. Txt dirección punto text. Cierro, más comillas apóstrofe. Vamos ahí. Voy a darle otro saltito para pasar a la... Sí. Ya, vamos a darle otro saltito para pasar a la siguiente línea y continuar trabajando, ¿no? ¿Hasta dónde me quedé? Me quedé hasta dirección. Entonces, ¿qué me falta aquí? Me falta coma, apóstrofe, comillas, más. Ahora viene dirección, viene teléfono. Prim, txt, celular, punto text. Cierro, más comillas, apóstrofe, coma, apóstrofe, comillas, más. Luego del celular viene el mail. Entonces, aquí yo le voy a ubicar más trim. En este caso, LCase. Ya no UCase, sino LCase.
abro y le digo txt mail.text. Cierro, más comillas, apóstrofe. ¿Hasta dónde estoy? Estoy hasta estado cliente. ID usuario. Faltaría estado cliente y el ID usuario. Entonces, más, coma, apóstrofe, comillas, más, y entre comillas, aquí le voy a ubicar activo. ¿Sí? El cliente arranca de manera predeterminada como activo, comillas, apóstrofe. Coma. Me falta el ID del usuario que ha iniciado la sesión. Entonces, ¿cómo hago eso? Apóstrofe, comillas, más, y aquí utilizo un trim, un str, y le voy a decir ID uso. Mire que es la variable que tengo declarada de manera global para ese apartado. ¿Sí? Aquí ya cierro el paréntesis, que me quedaría de evalúes, ¿sí? Y con eso, dejaríamos lista la línea de código para la inserción. Sí, mire, insert into clientes, ¿qué voy a insertarle a cliente? Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, 7 valores. ¿Qué valores? Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, este que dice activo, y 7 el ID del usuario. Entonces aquí ya estoy ubicándole, ¿sí? De manera automática el usuario y el ID del usuario, en este caso que ha iniciado sesión. Entonces no habría un riesgo de que este valor no exista en la tabla, porque este valor se toma al momento de que uno inicia sesión correctamente. ¿Sí? Voy a pasarle toda esta línea de código aquí en el chat. Listo. Ahí le pasé la línea de código en el chat para que vayan teniendo, ¿no? Correcto, entonces ya tengo hasta allí lo que haría si es que OP es igual a 1. Si OP es igual a 1, cónsul 1, ¿qué valor va a tomar? Va a tomar el valor de la inserción del registro. Sí, el valor de la inserción del registro. ¿Ya? Ahora, caso contrario, es decir, ya no es igual a 1, sino otro valor. En este caso, lo que voy a hacer simplemente es una actualización. Y voy a utilizar la misma variable consul 1. ¿Sí? Entonces, caso contrario, consul 1 va a ser igual ya no a insert, sino a update. Y ya no va a ser igual a insert, sino a update. ¿Por qué? Porque con el update yo puedo actualizar los registros de una tabla. Entonces le digo, update, ¿qué tabla voy a actualizar? Cliente. Sí, update cliente. Y aquí le digo set. Entonces, ¿qué voy a actualizar? ¿Ya? ¿Qué voy a actualizar? Entonces, en este caso, lo que yo voy a actualizar es el nombre. El nombre sería nom cliente. Sí, nom cliente, que va a ser igual a apóstrofe comillas más, igual, apóstrofe comillas más, trim lo que tenga, trim to case, lo que tenga, txt nombre, punto text, ¿ya? Eso más comillas apóstrofe. Eso en el caso de que yo solamente quisiera actualizar el nombre, pero voy a actualizar también la otra información. En este caso, la otra información que yo voy a actualizar es, coma, aquí le digo, a ver, nom cliente, ya está nom cliente, ¿no? Entonces el siguiente sería dir cliente. Va a ser igual, apóstrofe comillas, más trim to case, lo que tenga txt dirección punto text. Cierro, más comillas, apóstrofe.
¿sí? Voy a ubicarle aquí. Ya. Ahí voy a seguir pantalla. Se me pone la comilla de más. Sí. Ya, ahí sí. Continúo acá. Entonces estoy con nombre y con dirección. Voy a pasar ahora a el siguiente campo que sería sí, teléfono. Sí, teléfono. Entonces aquí le digo a ver, el cliente va a ser igual a apóstrofe comillas más trim que tenga txt celular punto text más comillas apóstrofe coma continúo ahora con el mail. Entonces sería mail cliente que va a ser igual apóstrofe comillas más trim l case sería txt mail punto text más comillas apóstrofe, ya, ahí viene el mail. Ya, en este caso, para la actualización del estado, no le voy a tomar en cuenta, pero sí le voy a tomar en cuenta el ID. La actualización del estado la vamos a hacer cuando yo quiera eliminarlo al cliente, ¿sí? Y ahí ponerle como estado inactivo, ¿ya? Entonces, ahorita tengo ahí el txt mail, coma, el siguiente campo que voy a actualizar es el ID del usuario para saber qué usuario hizo el cambio último. ID de usuario va a ser igual a apóstrofe comillas más trim str porque es un valor numérico que yo estoy tomando aquí. Iluso. Cierro más comillas apóstrofe y comillas. Ya, veamos si no me marca error. No. Ya, listo. Entonces, voy a pasarle por chat el código. Ah, se fue mal, perdón. Se fue un más ahí al final que no va. Ahí sí. Ya, listo. Marvin, adelante, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente, maestro. Yo sugeriría, bueno, ya en caso particular creo que se puede implementar. A usted lo está mostrando así. Pero yo diría, activo, algún usuario, gerente o subgerente le puede poner inactivo por alguna situación y si se va a eliminar, entonces que le den eliminar y el programa le pone eliminado, aunque no lo elimine de la base de datos, entonces solo después se podría sacar un reporte de los clientes eliminados o de los clientes inactivos y de los clientes activos. Pienso yo, no sé usted qué le parece esa idea. Lo escucho. Es correcto, estamos en la misma sintonía, estamos en el mismo dial prácticamente porque es lo que vamos a realizar. Incluso en un Dropbox que vamos a insertar, vamos a poner un cuadro de chequeo donde yo diga mostrar clientes inactivados, ¡pac! Y aparezcan mis clientes inactivados. Aquí. Y a eso podemos devolverlos, si se da el caso, para que el sistema nos vuelva a reconocer. Justamente eso vamos a trabajar también. Esperemos que nos alcance el tiempo. Ya son las 4 casi. Bueno, entonces, ya estamos hasta ahí. Leonardo, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Todo correcto, estimado. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Les saluda de Perú. Una consulta, no quisiera ser impertinente también con la pregunta. En este caso, ¿cómo podríamos manejar el código, pero agregando un procedimiento almacenado en el código que está realizando? Porque a veces en empresas he visto que algunas empresas trabajan con
el AMD, el administrador de base de datos, hace su SP y, y lo mandan al desarrollador nomás con el SP y su código, ¿no? Los parámetros que va a mandar. Y en el desarrollo del Visual Basic lo desarrollan con SP. Quisiera saber nomás cómo le agregaría ahí un SP. Gracias, mami, y disculpe por la pregunta. Muy bien, muy buena pregunta. Ya me está dando la pauta como para un tercer curso. Quienes vienen del primer curso, empezamos desde Visual Basic desde cero. Este es un poquito ya un intermedio. Sin embargo, eso que me acaba de comentar, lo podríamos trabajar. eh, Esto da para un curso prácticamente, donde desde la base de datos nosotros hagamos los disparadores o los triggers, ¿sí? Los procedimientos almacenados y luego los podemos trabajar desde acá, desde una aplicación, desde un lenguaje de programación. Eh, está, Está el tema como para desarrollar una muy buena jornada aplicando justamente todas estas maneras de cómo llegar a mi base de datos. E incluso allí podremos trabajar hasta con las vistas, que igual esas vistas pues las podemos realizar desde el PHP o desde algún otro gestor de base de datos como el MySQL Workbench o el Heidi SQL que viene con el Laravel. Como le quedaría debiendo ahorita la, las acciones que podemos realizar. Correcto, lo que nos Ok, está correcto, comentando. profesor. Ok. Gracias, profesor. Bueno, a ver, aquí sí, justamente, la emoción me pudo y me faltó aquí. Si yo aplico esto de aquí, todos los registros de mi tabla tomarían el mismo valor. Sí, porque me falta indicarle a qué registro voy a afectar. ¿Sí? Me faltaría aquí ubicarle a qué registro voy a afectar. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya tengo allí hasta el ID del usuario, le voy a indicar cuál es el registro que con el que voy a trabajar. En este caso, el registro con el que voy a trabajar es perdón, con cuál voy a comunicarme para poder hacer esa consulta. Definitivamente va a ser con el ID del cliente. Verónica, creo que es Mónica, perdón, Mónica, comente. Yo quería saber si es que este formulario, esta base de datos que hacemos en SQL, se puede enlazar con un formulario, pero hecho en HTML. En HTML, lo Sí, que podemos es hacer es, decir, un formulario de una página web podría utilizar base de datos hecha en MySQL, esta que nos ha enseñado en este curso. sí, pero ahí para llegar desde una página web hacia MySQL utilizamos PHP. Llegar. No, se hace en Visual Studio Code. Sí, sí, ¿Sí se puede? lo podemos codificar en Visual Studio Code, en bloc de notas, incluso porque Y HTML lo combinado podría con PHP. enlazar. Sí, no hay problema. Es más, Mm. yo tengo dentro de mi desarrollo de lo que hago, por ahí también me dedico a desarrollar algún software muy particular. Yo tengo la aplicación de escritorio con visualbasic.net, pero le complemento ciertas funcionalidades con un sitio web. ¿Sí? Un sitio web. Por ejemplo, para mí se me hace mucho más fácil hacer el registro de las fotografías del personal, por ejemplo, con un formulario en PHP. ¿Sí? Viene la persona encargada de trabajar con el sistema, ingresa sus credenciales en un celular y desde allí mismo le puede tomar la foto. ¡Pac! Y ya se registra. ¿Y qué pasa luego? Simplemente ingreso desde Visual Basic y ya puedo ver la imagen, puedo realizar todo aquello. Vea, muchas gracias. Ok. A ver, ¿quién más está? Sanadu, dice ahí.
No, se le quedó levantada la mano, creo. Oscar, adelante. Oscar. Bueno, sobre la pregunta sobre lo que estaba hablando usted de que tiene, bueno, ya una aplicación. Aquí la idea sería, puedes hacer una aplicación de escritorio aquí con Visual Basic, VisualNet, conectar la SQL, y de ahí a su vez que de una página web la mande del SQL al MySQL para que se estén compartiendo las dos informaciones para que trabaje sobre web y escritorio. Se puede hacer, pero es más trámite. O sea, estaría ocupando muchos recursos. Más que nada es concentrador, ¿no? Sí, Que es el que estaría mandaría la ocupando, información. correcto, estaría ocupando ya, solamente que estaría ocupando más recursos, que estaría haciendo una duplicación de información. Hasta cierto punto le resultaría, ya que tendría prácticamente casi un espejo de la primera base de datos al momento que la lleva hacia MySQL. O sea, mi idea, aquí hago una inserción aquí en este formulario que estamos haciendo, ya lo estamos haciendo a MySQL, hacer abajo la inserción a SQL para que se replicara. Ah, sí, 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 sí. Si no es que allí ya le tocaría aquí en el conectar BDD. En Conectarme al SQL. Exactamente, Ok, correcto. muchas gracias. Sí, ok. Bueno, volvemos al camino. Estábamos aquí en el nivel del usuario y lo que nos falta aquí es el, a ver, Sanadu, adelante, antes de que continúe. Hola, se nos desapareció. Eric, el último, ahora sí, ahí sí continuamos. Eric, Gracias, profe. Buenas, ¿cómo están? ¿qué tal, Eric? Buenas tardes. No, pues a mí, ¿Aló? mi consulta general, digamos, o mi ¿Aló? apreciación y mi comentario para compartir Ahora sí es se más puede. enfocado de pronto, pues, viendo ya, digamos, desde la perspectiva, pues, hasta ahí la lógica me parece bastante buena. Y me gusta la forma como se está estructurando. Pero yo sí quisiera de pronto mirar la forma de hacer algo más complejo, digamos, como lo escribí en el chat, de pronto pensando en una aplicación multiempresa con algo específico, no sé, un propósito de facturación o algo logístico o algo de finanzas, no sé, porque pues me parece bastante importante la forma como se está haciendo y pues digamos, creo que se pueden hacer cosas mucho más complejas que podemos compartir, de pronto crear una API o pensar esta solución también en web. Desde veo que este IDE de Visual Basic se puede programar en web. Entonces, como eso, más que de pronto frente a la clase, porque me parece súper interesante lo que hasta ahora hemos visto, pero si de pronto, pues, traer a colación, profe, de pronto, si es posible que se pueda hacer un curso aún más avanzado que todos podamos compartir. Y de pronto, si se requiere de algún apoyo de parte, pues yo también programo, pero yo soy experto en programación más enfocado en web. Sí, yo tengo aplicaciones ya hechas. Sería elegante de pronto que podamos tener como el conocimiento de desarrollar una API o, no sé, hacer una conexión o poder evaluar una estructura, una infraestructura de un desarrollo que pueda servir para que le vemos el conocimiento y poder evaluar, pues, considerar este tipo de entornos de programación en soluciones reales. Es mi aporte, básicamente. Muchas gracias. Listo, Eric, gracias. Sí, Ahora sí, justamente. Ya, adelante, ahora sí, sorry, Sanadu, perdón. Sanadu dice ahí, no sé cómo. Mira, yo vengo del primer curso y siempre he tenido la idea de que la continuación ideal de este curso es C#. Creo Ya, que eso cumpliría a cabalidad la programación web, ¿ya? A nivel empresarial, mira, yo trabajo en un banco como ok. soporte y ustedes vieran cómo se manejan las bases de datos.
yo tengo que hacer queries constantemente, tengo que hacer consultas, pero miren cómo es la estructuración de los datos. Ustedes ni se imaginan. En serio. Eso de que no se duplican datos no es correcto en un banco porque nosotros tenemos replicado la información, se replica la información, por ejemplo, del día a cada cierta hora y se van guardando al tiro en históricos. Y esos históricos igual tienen respaldo en otros lugares. Entonces, el manejo de la información, nosotros usamos Sybase, pero como el lenguaje de SQL estándar, usa los mismos comandos. Pero creo que sería interesante porque sería un aporte para lo que yo hago de trabajo, poder hacer cosas en C# o hacer en Java. Ok, vea, desde aquí ya van quedando las bases para algunas otras jornadas que podríamos compartir. Muchísimas gracias por su aporte, por su comentario. Sí, efectivamente, pues, cuando el mundo de la programación y dentro de los desarrolladores, pues no va a existir solamente una manera de programar. Y no va a existir una sola vía para llegar a solucionar alguna novedad. Lo que comentó Eri al principio, y creo que la gran mayoría de aquí tiene esa expectativa. Yo llevo trabajando con Visual Basic desde un montón. Creo que desde el año 2002, si no estoy equivocado, 2002 o 2001, cuando era Visual Basic 6. Y de allí ha pasado, ya migró a .NET, ¿no? Y como les comentaba, tengo desarrollados algunas novedades. Sí, desarrollados algunos proyectos ya más complejos, con cálculos, con reportes, con almacenamiento, respaldos y todo aquello. Sí, ahora pues estoy compartiendo un poco, espero igual que el desarrollo de este curso pues, haya estado también dentro de sus expectativas y continuar con esto, ¿no? Vamos a terminar esta línea de la actualización porque no vamos a concluir. A ver, aquí nos falta, como les comentaba en esta línea, indicarle qué registro es el que voy a afectar, porque si no le indico esto, se afecta toda la tabla y no vamos a querer tener un mismo cliente con los mismos nombres y apellidos. Si tengo 150 registros, todos se van a actualizar a lo mismo. ¿No? Entonces aquí me falta incluirle la cláusula, la instrucción where. Entonces aquí le digo where, donde el ID cliente, ¿sí? Así se llama el campo, sea igual, apóstrofe comillas, más trim, lo que tenga el txt id, punto text. Cierro, ¿sí? Aquí cierro y digo más comillas, apóstrofe. Y las comillas que están ahí. Ahora sí voy a copiar ya el valor y lo voy a pasar aquí al chat. Listo. Allí está en el chat el código, en este caso, que me permite hacer la actualización. Entonces, mire, aquí ya tengo dentro del guardar, ya el guardar va a saber qué va a hacer, si va a insertar un registro o si va a actualizar la información. ¿Ya? Una vez que ya termina de guardar, ¿qué debe pasar? Pues le voy a indicar al usuario, voy a llamar primero aquí a la instrucción de la que yo tengo en el módulo. En este caso el módulo se llama conexión BDD. Aquí tengo este módulo de aquí, esta función de aquí. A esta voy a llamar ahorita. Voy a ejecutar un comando ahorita. Sí, voy a ejecutar un comando. Entonces, ¿cómo le hago esto? Pues consultando, ¿no? Voy a clientes. ¿Sí? Una vez que haya insertado o actualizado, ¿sí? Pregunto si tuvo resultado, si fue verdadero, acciones BDD. ¿Sí? Entonces aquí digo, sí,
En este caso, acciones BDD. Acciones BDD, recuerden que recibe un valor, un string. En este caso es cónsul 1. ¿Ya? Si es verdadero acciones BDD, ¿sí? Quiere decir que realmente logré insertar el registro. Entonces aquí le digo msgbox y le envío registro actualizado. ¿Ya? Registro actualizado. Una vez que ya le envío el dato de que sí ha logrado registrar, en este caso el producto, el cliente, perdón, debo dejar los texts como estaban antes y los botones a su estado original. Es decir, que esto quede limpio, que quede solo de lectura y que los botones nuevamente se deshabiliten, enfocando otra vez a agregar. Entonces, ¿qué hago con esto? Creo un ciclo. Mire, al dar clic en agregar, viene acá, va llenando, 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 llega a guardar, le dice que está correcto, otra vez agregar, y se crea el ciclo. ¿Sí? Se crea el ciclo en este caso, de un registro. ¿Ya? Entonces, aquí lo que me toca es activar botones, en este caso sería desactivar botones, limpiar los textos y asegurar, es decir, dejar de solo lectura a los textos, ¿ya? Aquí me está dando un poquito cuenta que tengo 3 líneas, ¿sí? Que tengo 3 líneas en el botón agregar y en el botón cancelar, ¿ya? Yo aquí tranquilamente pudiese haber hecho de crear 2 subs acá, un subactivar y un subdesactivar, y allí ubicar esta línea para no estar escribiendo, porque aquí me tocaría otra vez escribir este código de aquí y ubicarlo acá, ¿sí? Como le digo, por efecto de clase y para no estar escribiendo más código ahorita, porque me tocaría crear esas 2 funciones allá arriba, esos dos subs, los procedimientos, yo voy a ubicarle esta parte, ¿sí? Les digo que una vez que ya me dice que el registro está actualizado, limpia los cuadros de texto, cambia el estado de los botones, cambia el estado de lectura de los cuadros de texto y enfoco btn agregar punto focus. btn agregar punto focus. Eso es lo que debe pasar con el botón guardar. ¿Sí? Eso es lo que debe pasar con el botón guardar. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar aquí y voy a hacer un primer guardado de un cliente para, como ya tengo un cliente guardado, para poner a nivel de seguridad aquí que cuando esté registrando otra vez el root, que me diga si es el mismo que ya existe ese root. En este caso que es el código principal, la clave principal. ¿Ya? Se voy a generar un guardado ahorita. Esperemos no me haya equivocado en ningún nombre de campo ni nada para poder que se registre totalmente. Tengo el usuario. Ingreso. Llego al menú. Y voy por clientes. ¿Ya? Y tengo allí. Entonces voy a agregar. Voy a agregar aquí un cliente para verificación, como hacen los magos, nada por aquí, nada por allá. Voy por acá al phpMyAdmin y en examinar, mire, no tenemos ningún registro. No tenemos ningún registro en examinar. Entonces, voy al cliente, voy a llenar aquí, voy a llenar una dirección, un celular y un correo. Y voy a dar clic en guardar, veamos qué pasa. Mire, de una, registro actualizado. Doy clic en aceptar y mire, apareció el juego de botones y lo que les decía, el ciclo, mira, acá se apuntó. Quiere decir que si doy enter, otra vez vuelve a habilitarme los cuadros. Y vamos a verificar en la tabla, voy a examinar aquí y mire, ya está registrada la información de ese cliente.
Y observa aquí el ID del usuario, me tomó el ID del usuario con el que yo ingresé. Voy a ver aquí en la tabla usuario, yo ingresé con este, con JLOR. Y el ID es 1. Mire. Entonces tengo allí la información lista. Hasta ahorita está funcionando esta parte. Ya tengo mi cliente, ¿sí? Registrado. Entonces vamos a complementar, vamos a seguir mejorando este formulario. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la mejora de este formulario? ¿Cuál va a ser la mejora de este formulario? Es que al estar escribiendo el RUC, ¿sí? Me verifique si este ya existe. Verifique si este ya existe. ¿Cómo hago eso? Me ubico aquí en el cuadro de texto, ¿sí? Le doy doble clic. Le doy doble clic. Y mire, de manera predeterminada me envía a este evento, a este momento de text change. En este no voy a codificar. Me voy acá arriba a la derecha, tengo una casilla de selección. Y me voy a ubicar en el evento Lost Focus. Aquí, Lost Focus. Aquí voy a codificar, mire. Aquí dice TXTID Lost Focus. ¿A qué se refiere este momento? Cuando yo estoy escribiendo y salgo de la casilla, pierdo el enfoque. ¿Sí? Ahí trabaja esto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, mire. Yo estoy escribiendo el RUC, no pasa nada. Presiono tabulador o doy clic fuera, allí va a mandar a averiguar si este RUC existe o no. ¿Sí? Si esta cédula o este DNI o este número de identificación ya existe en mi base de datos limitable o no. Aquí voy a hacer esa consulta. Nuevamente, mire. Me voy acá al RUC del cliente, al cuadro de texto, doy doble clic. ¿Sí? De manera predeterminada me envía a text change. Pues, ¿qué voy a hacer? Me voy acá a la derecha, selecciono Lost Focus. Aquí. Y ya me va a enviar acá. ¿Sí? Que es donde voy a hacer la codificación. Lost Focus, es decir, cuando yo pierda el enfoque del cuadro de texto, ¿qué va a pasar? Y en este caso, lo que va a pasar es que voy a hacer una consultita. Voy a indicarle que haga esa consulta. Entonces, ¿cuándo va a hacer la consulta? Cuando sea un registro nuevo. O sea, hago así, pregunto, si OP es igual a 1. O sea, ahí yo sé que esto es nuevo porque en el botón agregar yo le di el valor de 1 a OP. Entonces le digo, si OP es igual a 1 y adicional y txtid punto text es diferente de vacío, ¿sí? Entonces allí que haga la consulta. Porque si el cuadro de texto no tiene nada y por algún motivo yo enfoqué ahí el cursor y salí, entonces no va a hacer la revisión, solamente va a hacer la revisión cuando tenga algo de valor, cuando tenga algún dato allí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Una consulta. En este caso sería consulta. Las consultas, ¿dónde las tengo? Déjenme ver aquí en conexión BDD, ¿cómo se llama? Consultas, ya. Consulta se llama mi sub. Entonces, lo que yo voy a hacer allí es consultas. Consultas. Y aquí le voy a indicar cuál es la consulta. En este caso sería select asterisco from cliente. ¿Sí? Seleccione de todos los campos de la tabla cliente. Donde en este caso sería ID cliente. ID cliente va a ser igual, apóstrofe, comillas, más string, lo que tenga, txtid.text. ¿Ya? Sería más, comillas, apóstrofe, comillas. ¿Ya? Y aquí le voy a indicar, en este caso sería cliente, tabla cliente. Listo, esos son los dos valores que requiere consulta. Si nos vamos aquí a consultas, mire que quiere SQL y requiere la tablita. ¿Ya? Entonces, en este caso estoy enviando la instrucción SQL y la tablita. Ahora, aquí le voy a indicar, una vez que ya hago la consulta, pregunto, ¿no? Si DS tables
en este caso cliente, punto rows, es decir, aquí voy con las filas, punto count es mayor que 0. Si es mayor que 0, ¿qué estaré diciendo aquí? Que encontró un cliente con ese código. ¿Sí? Que encontró un cliente con ese RUC, con ese DNI, con esa cédula. Entonces, si eso sucede, ¿qué va a pasar? Entonces le digo aquí msgbox, y aquí le digo aquí le voy a ubicar el RUC, en mi caso, no aquí en Ecuador, el RUC CI ya existe. Mire, y aquí le voy a enviar más información detallada todavía al usuario. Le digo, el RUC ya existe. Y le digo, pertenece a. ¿Sí? Aquí le voy a indicar a quién pertenece. Entonces, ¿qué hago la cadena? ¿A quién va a pertenecer? Le digo, más ts.tables cliente punto row, en este caso 0, ¿sí? punto ítem, y aquí le digo que me muestre el campo. En este caso sería no cliente. ¿Ya? Listo. Entonces así quedó mi cuadro de diálogo. Miren, si ya encuentra algún valor, quiere decir que ya existe. Entonces le digo, a ver, el RUC ya existe. Pertenece a, y aquí le estoy indicando a quién pertenece. Le estoy dando los datos de esa persona. Entonces, como es un cliente que ya existe, no le debo dar chance a que escriba. Entonces le digo txtid.text vacío. Y le voy a dar chance xtid.focus de que corrija esa situación, de que vuelva a registrar el valor. Entonces, con esto estoy asegurando, mire, antes de llegar acá, antes de llegar aquí al guardado, estoy asegurando, antes de llegar incluso a esta sentencia de aquí o a esta sentencia de acá, estoy asegurando de que el código, en este caso del cliente, no se repita. ¿Sí? Aquí estoy asegurando. ¿Sí? El código que no se repita. Veamos si es cierto. Voy a ejecutar. Voy a ejecutar el proyecto. Okay. Voy por ingresar. Tengo aquí el código, el formulario. Voy a clientes. Voy a agregar. Voy a revisar en la tabla que tengo el 1 al 0. Ya. Entonces tengo ahí, ahí, ahí y ahí. Si yo salto con clic acá a esta casilla o doy tabulador en este caso, que es para saltar a la siguiente casilla que está en el orden, aquí debe ocurrir esta, ya justo apareció. Mire, aquí está. Mire, el RUC ya existe, pertenece a, mire, Jorge Luis Loor. ¿Sí? Entonces está actuando ya el código. Está actuando. Entonces, ¿qué hago aquí? Aceptar. Y cumple, mire, cumple la siguiente línea. Ya, en este caso, al darle a aceptar, pasa esto. Se limpia el cuadro y se enfoca el TXT ID. Ahora, voy a poner algo que no exista en la tabla. Ahí. Voy a saltar y mire, ahí no pasó nada. Ahí no me mostró ningún mensaje, todo bien. ¿Por qué? Porque ese es un código nuevo. Entonces vamos a suponer que voy a ingresar un nuevo cliente. ¿Ya? Dirección. Celular y correo. Y voy a guardar. Listo. Veamos si llego a la tabla aquí, voy a actualizar, acá examinar. Y mire, tengo ya mis 2 registros ejecutados. Entonces, de esta manera estamos poniendo a verificación todas las novedades posibles
¿sí? Todas las novedades posibles del formulario. Entonces, mira, hasta aquí ya tenemos el agregar, el guardar, cancelar. Nos faltaría estos dos, el modificar y el eliminar. Vamos a ver cómo queda. ¿Ya? Sí, justamente lo que están comentando aquí en el chat. Aquí yo podría mostrarle todos los datos del cliente. Aquí. Aquí solo estoy mostrando el nombre. Aquí puedo ponerle más y continuar. ¿Sí? Continuar con los datos que quiera mostrar. Ya, ¿cómo saco nuevamente, cómo me ubico aquí en TXT los focus? De la siguiente manera. Me voy al formulario, ¿sí? Aquí doy doble clic en el cuadro de texto, me va a llevar primero a TXT Text Change, ¿sí? No quiero este. ¿Cómo elijo los focus? Me voy acá arriba, a la derecha, acá donde están los eventos, y lo busco. Busco, está en orden alfabético, aquí está, los focus. Doy clic, y ahí ya me va a llevar aquí al TXT ID los focus. Entonces ya tengo aquí y aquí está codificada esa situación. Si le da error de conexión, tiene que venir acá a este de aquí, al login, a conexión BDD, perdón. Porque puede ser que esté llegando con alguna sentencia no tan que no coincide, que no encuentra. Ahora, si ya pasó por el login, y le da error de conexión, es porque no le he ubicado, por ejemplo, esta de aquí. Esta condición. Sí, porque en un principio yo solamente tenía esto, con.open. Pero ya aquí toca preguntar primero si es que no está abierta la conexión, que solamente allí la habilite. Caso contrario, no pasa nada. No le tomaría en cuenta. ¿Ya? Ok, entonces mire, ya estamos hasta allí. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el modificar y el eliminar. ¿Ya? Para el modificar y el eliminar, lo que voy a hacer aquí es trabajar dentro del cuadro de herramientas con un control que se llama Dropbox. Y en este caso me voy acá donde dice contenedores. Y aquí tengo el Dropbox. ¿Sí? Entonces doy un clic aquí y lo voy a dibujar pequeñito primero. Porque si lo hago acá todo grande afectando a estos, van a quedar dentro del Dropbox. ¿Sí? Nuevamente voy a borrar. Voy al cuadro de herramientas, dentro de la sección contenedores, selecciono Dropbox y lo grafico acá un poquito pequeño. No afecto a los demás la primera vez porque si no van a quedar dentro. Entonces, una vez que ya lo dibujo aquí, ahí sí ya lo puedo llevar hacia acá y ya lo puedo cambiar las dimensiones. Voy a hacerlo allí, que cubra todo lo demás. Ya, este Dropbox le voy a cambiar una propiedad que es la propiedad text y aquí le voy a decir seleccione el cliente. Seleccione el cliente. ¿Ya? ¿Qué voy a ubicar aquí en este Dropbox? En este Dropbox voy a ubicar lo siguiente. Voy al cuadro de herramientas. Mire, está marcado el Dropbox. ¿Sí? Voy al cuadro de herramientas. Voy a elegir un text box. Y lo ubico dentro. Aquí, dentro. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer el filtro por los clientes. Voy a indicarle aquí, dentro del Dropbox, voy a insertar un label también. Solo como para darle más detalles al usuario final. Aquí le voy a decir en la propiedad text, le voy a decir ingrese todo o parte del nombre. Ingrese todo o parte del nombre. ¿Ya? Allí. Entonces aquí a medida de que vamos ingresando el nombre del cliente, vamos a hacer que se filtre aquí abajo en una lista. ¿Ya? En una lista. Entonces voy a insertarle, mire, seleccionar Dropbox, voy a insertar otro control. En este caso voy acá a la sección datos y voy a utilizar el control que se llama Data Grid View.
Data Grid View. Doy un clic, lo dibujo. Ya, voy a ubicarme por aquí. Tratar de cuadrarle ahí bien bonito. Allí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en este Data Grid View? Aquí van a aparecer todos los clientes de la tabla. Todos los clientes que tiene la tabla. ¿Ya? Entonces, aquí también le voy a agregar dos botones. Cuadro de herramientas. Vamos por button. Agregarle aquí un botón. Le diga, solo de texto le voy a poner de texto. Aceptar. Y voy a copiar. Selecciono, miren que estoy seleccionando el Grow Box. Pego. Y le voy a indicar acá. De aceptar, le voy a decir cerrar. Cerrar. ¿Ya? Entonces, este Grow Box, mire, yo lo ubiqué en el mismo formulario, mire. En el mismo formulario. ¿Sí? Solo que ya le cambié las dimensiones, mire, y como que cubre a todo lo que tiene allí. ¿Sí? Y va a aparecer esto. Es decir, ¿cuándo va a aparecer este Grow Box? Cuando yo dé clic o en modificar o en eliminar. Allí va a aparecer el Grow Box. Ahí va a hacerse visible. Entonces, mire, ya tengo ahí el Grow Box. Lo que voy a hacer aquí es, en la propiedad visible, cambiarle a false, falso. Es decir, arranca este Grow Box, va a arrancar así. Mire, voy a iniciar. Voy a iniciar. Voy por las credenciales. Ya, todo bien hasta allí. Yo paso al formulario principal. Doy clic en clientes. Mire, no se ve el Grow Box. Si nosotros nos damos cuenta aquí en diseño, yo tengo aquí el Grow Box. ¿Sí? Sin embargo, en ejecución arranca oculto, arranca visible false. Entonces, ¿cuándo va a aparecer ese Grow Box? Cuando yo dé clic aquí. O en modificar o en eliminar. Allí va a aparecer. Ya, entonces vamos a ver cómo le hacemos. Sí, ya tengo aquí el cliente, el Grow Box del cliente, que en este caso se llama Grow Box 1. Mire si voy acá al name, dice Grow Box 1. Entonces, voy para acá y voy al modificar. Doble clic en modificar. BTN modificar clic. Aquí es donde voy a codificar de tal manera que me permita mostrar ese Grow Box. Sí, que me permita mostrar ese Grow Box. Entonces, aquí el modificar vamos a darle ya desde aquí una restricción. Que solamente puedan modificar los administradores. ¿Sí? Los usuarios administradores. Solo ellos que puedan modificar. ¿Ya? Si aparece un usuario que no es administrador, vamos a decirle que no tiene permiso de modificar. ¿Ya? Entonces vamos a cambiarle, perdón, a restringir aquí ya y vamos a trabajar con el nivel de acceso ya también aquí. Entonces, lo que yo le voy a preguntar, lo primero que voy a preguntar es qué tipo de usuario es. ¿Cómo sé eso? De la siguiente manera. Le digo sí, trim, para eliminar cualquier espacio vacío que de pronto haya quedado en el valor de la variable. Sí, tip uso, mire, tip uso. Mira aquí ya la importancia de tener esas variables globales. Si tip uso es diferente de administrador, ¿sí? ¿Qué debo decirle? Debo decirle que no tiene permiso. Entonces aquí le digo msgbox y aquí le digo no tiene permiso para realizar esta acción. Mire, no tiene permiso para realizar esta acción. ¿Ya? Si es diferente de administrador. ¿Cómo sé? Vamos aquí a la tabla, a los usuarios. Mira, aquí todos están, esta persona está de vendedor. A Valdés. A Valdés va a poder ingresar un cliente, pero si quiere modificarlo ya no lo va a poder hacer porque no tiene la credencial de administrador.
¿Ya? Entonces son aquí restricciones que nosotros le podemos ir ubicando dependiendo ya de nuestra necesidad. A ver, aquí me dice que le envíe este código. Le envío con todo, con el private sub y todo. Listo. ¿Ya? Entonces, mira, aquí ya estoy consultando y le digo, a ver, si no es administrador, no tiene permiso. No va a tener permiso de hacer ese movimiento. Caso contrario. Caso contrario. Entonces, aquí viene OP igual 2. Mire, le he dado OP igual 2. ¿Por qué no le puedo ubicar OP igual 1? A ver, interactúen en el chat, por favor. ¿Por qué no le ubico OP igual 1? Ya, muy bien. Muy bien. Excelente. Porque ya el 1 lo utilicé para agregar. Entonces aquí le doy otro valor. Yo le puse el 2. Puedo darle cualquier otro valor que sea diferente de 1, porque solo 1 ya lo utilicé para agregar, ¿sí? Para hacer un nuevo registro en mi tabla de la base de datos. Entonces, si es igual a 2, aquí lo que yo digo es que voy a hacer una consulta. ¿Por qué voy a hacer una consulta? Porque aquí en clientes voy a enviar a este cuadro de aquí, a este grid view. Aquí voy a enviar que me aparezcan todos mis clientes. ¿Ya? Entonces, debo hacer una consulta para que me aparezcan todos los clientes allá. Entonces le digo consultas, creo que era consultas, sí, consultas. Entonces aquí le digo select asterisco from cliente, donde, ¿cómo está el estado? Cliente, el estado dice estado guión bajo cliente, ya. Donde estado guión bajo cliente sea igual, voy a trabajarle aquí. Apóstrofe, comillas, más, sea igual a activo. Más comillas, apóstrofe, comillas, coma, cliente. Esto, con minúsculas. Listo. Entonces, mira, aquí estoy haciendo un filtro de todos los clientes que estén activos. Y estos los voy a mostrar luego en esta cuadrícula, en este Data Grid View, que me permite pues trabajar con los registros de una tabla de base de datos. ¿Ya? Entonces, a continuación lo que yo debo hacer es pasarle la información a la cuadrícula, al Data Grid View. Para esto me voy a crear aquí arriba, aquí en un valor por aquí, una línea vacía, un sub. Sub, le digo mostrar. Mostrar datos. Sub, mostrar datos. Ya, en este mostrar datos es donde yo le voy a ubicar a la cuadrícula, ¿sí? A la cuadrícula, la información. Aquí en mostrar datos le voy a ubicar a la cuadrícula la información. Entonces verifico cuál es el name de esta cuadrícula. En este caso se llama Data Grid View 1. Sí, Data Grid View 1, así se llama la cuadrícula. Entonces, para hacer un poquito más corto la codificación, hacer un poquito más corta la codificación, voy a cambiarle el nombre a la cuadrícula. En este caso le voy a ubicar DGW, DGW1, sí, Data Grid DGV, DGV1, ahí, Data Grid View 1, ¿ya? Para hacer un poquito más corto el código. Entonces, aquí en este mostrar datos es donde voy a decirle a la cuadrícula qué información va a tomar. Entonces aquí le digo, a ver, DGV1 punto data source, ¿sí? Data source, es decir, de dónde va a extraer los datos, del ds.tables, igual me falta poner igual, ds.tables, y aquí le digo cliente, o entre comillas, cliente, ¿ya? Entonces el Data Grid View ya tiene hasta aquí ahorita cargada la información.
¿sí? Ya la tiene cargada. Sin embargo, si yo dejo así tal cual un Data Grid View, aquí me van a aparecer los datos de una y me van a aparecer con los nombres que tienen los campos. Es decir, me va a aparecer ID cliente, non cliente, dir cliente. Entonces, esto de pronto el usuario no le debemos dar ese chance de que observe cómo estamos trabajando. De tal manera que lo que voy a hacer aquí es cambiar los encabezados de las columnas. Cambiar los encabezados de las columnas. ¿Sí? Entonces, para un Data Grid View, que va a ser casi como esto que tengo aquí, ¿ya? Las columnas empiezan en 0. ¿Sí? El ID cliente sería la columna 0. El nom cliente sería la columna 1. El dir cliente sería la columna 2. Y así, 3, 4, 5 y 6. Sí, 6 columnas tendría. Entonces, por ejemplo, a ver, les consulto, interactúen en el chat, por favor. De aquí, de estas columnas, ¿las debo mostrar todas o no las debo mostrar todas? A ver, les consulto ahí en el chat. Vamos interactuando. ¿Debería mostrar todo tal como está aquí al usuario final en la cuadrícula o no debo mostrar todo? Ya, muy bien, correcto. Solo algunos campos, es correcto. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, mire, yo aquí voy a decidir, ¿sí? Cuáles deseo mostrar. Por ejemplo, el estado y el ID del usuario no debería mostrar, porque al fin de cuentas quienes lo que van a ver es la información que tengo acá. Sí, entonces, mire, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 yo no debería mostrar. La columna 5 y 6 no la debería mostrar. Exactamente lo que nos dice Marvin. Perfecto. ¿Ya? Entonces 5 y 6 no debo mostrar. Entonces, ¿qué hago yo aquí en el código? Lo que voy a hacer aquí es que al Data Grid View le voy a decir que la columna 5 y 6 no queden invisibles. Entonces aquí le digo, mire, dgb Data Grid View 1 column, y aquí le indico qué columna. Ay, ya me olvidé también yo. A ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. Column 5, punto visible, es igual a false. ¿Listo? Voy a copiar, a pegar y le cambio aquí el 6. Listo. Entonces, a lo que yo muestre los datos 5 y 6, invisibles, no pasa nada. ¿Ya? Y lo que voy a hacer a continuación es cambiarle que no me aparezca en este encabezado, este campo que dice ID cliente, no cliente, sino que me aparezca, por ejemplo, cédula o RUC, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Lo mismo, ¿no? Voy por dgb1.columns, en este caso 0, que es la primera columna, punto, aquí ya cambia, la propiedad sería header text, este, header text. Va a ser igual y entre comillas aquí le digo, entonces le digo, a ver, sería rook/ci, y allí. Entonces la primera columna va a sumar así, con ese encabezado. ¿Ya? La segunda, tercera, cuarta y quinta. Ahí. No, hasta la cuarta creo que era. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 y 4. Estoy bien. Entonces la primera es rook. La segunda le voy a decir clientes. La tercera es dirección. La cuarta es celular. Y la quinta, email. ¿Ya? Email. Listo. Mira, hasta aquí estoy configurando cómo va a aparecer, cómo va a salir la información para el usuario. ¿Sí? Este header text lo que hace es ubicar un mensaje en la cabecera de cada columna. ¿Sí? Porque normalmente tomaría esto. Pero esto está como que no hay para qué. El usuario final debe saber cómo se llama mi campo. No, yo tengo que cubrir eso. ¿Y cómo lo hago? Con esta instrucción. Ahora, si yo aquí envío ahorita a que se aparezca el Data Grid View, ¿sí?
todas las columnas van a aparecer con el mismo ancho, no como aquí. Aquí me aparecen con diferente ancho. Sin embargo, acá en el Data Grid View me van a aparecer todas del mismo ancho. Entonces, yo tengo también un código donde le puedo cambiar eso. Se le digo Data Grid View 1 punto column, y aquí siempre hago referencia. ¿Qué columna le voy a cambiar? Por ejemplo, la 1, que es donde está el nombre del cliente. Punto, y aquí le digo width, es decir, el ancho. Punto width, y digo que aquí sea igual, por ejemplo, a 200. Ya, para que aparezca un poquito más ancha. Solamente esa, solo para el ejemplo, ¿no? Solamente la del nombre del cliente va a sumar más ancha que las demás. Ya, mire, ya tengo entonces aquí el mostrar datos, que va a hacer todo esto. ¿Qué quiere decir? Que ya en el botón modificar, lo tengo acá, aquí, en el BTN modificar, una vez que hago la consulta, ¿sí? Una vez que hago la consulta, lo que debo hacer es, en este caso, hacer visible, perdón, llamar a la que puse ahorita, que era mostrar datos, y luego hacer visible el Growbox. Entonces le digo Growbox 1 punto visible es igual a verdadero. Adicional, miren, se hace visible el Growbox y aquí tengo un cuadro de texto. Entonces, yo lo que voy a hacer es anticiparme a todo y le digo textbox 1, porque no le he cambiado de nombre, punto text va a ser igual a vacío para que quede en blanco y que el cursor se vaya allá. Textbox 1, punto focus. Punto focus. ¿Ya? Con eso tengo listo mi botón modificar. Veamos hasta ahí cómo queda. Sí, lo que comenta Wilmer, si le sale ese error, quiere decir que está open. ¿Cómo corregí ese error? Aquí en conexión BDD le hago esta consulta. En acciones BDD le hago este if. Digo que si el estado de la conexión es diferente de open, que ahí lo habla recién. Pero si ya lo encuentra open, no toma en cuenta, entonces ejecuta el comando. Esa es la novedad de allí. Ya, usuario, contraseña, todo correcto. Sí, ingreso al menú. Voy a clientes y voy a modificar. Miren, allí tengo lo que les comentaba. Modificar. Aparecieron los clientes. Mire que el nombre del cliente me asomó más ancho el campo. Sí, más ancho. ¿Ya? Y me apareció justo el cursor acá, de tal manera que yo aquí, cuando escriba, lo que vamos a hacer a continuación es que cuando yo escriba, se empieza a filtrar aquí el cliente, el potencial cliente. ¿Ya? Mira, hasta ahí estamos muy bien, todo sin novedad. Aquí tengo que ajustar este Data Grid View porque a mí ahorita me parecía que yo podía cambiar los datos directamente y no debo darle esa chance. Igual, si esto no está conectado con nada, así que no pasaría, pero no debemos darle oportunidad a esta situación. Marco el Data Grid View, me voy acá a la propiedad donde dice Allow. Allow, ¿dónde está aquí? Creo que lo tengo. Aquí, justamente. Aquí en la parte superior derecha tengo un botón, una flechita, le doy clic y le digo que a donde dice habilitar acción de agregar, le quito. Habilitar edición, le quito. Habilitar eliminación, le quito. Si desactivo todas las casillas, capaz de que me quede solo de vista. Esto va a quedar solo de vista, para que el usuario verifique. Esa aparecía al momento de que tenía registrada esa parte. Por eso aparecía, estimado Mario. Ya, entonces, mire, ya tenemos hasta allí ya me muestra. Lo que vamos a hacer también es ingresar con un usuario que no es administrador. Voy a ingresar con un usuario que no es administrador. Déjenme ver cómo tenía mi usuario. Mi usuario administrador era Valdés. Ya, veamos. Si me acuerdo de la clave también. Valdés.
Creo que era esta, si no estoy equivocado. No. Ya me olvidé de la contraseña. Creo que era esta. A ver, voy a ingresar con la de acá. Solo voy a cambiarle de nombre, voy a ponerle vendedor. Ya. Será a Peralta. A Peralta. Ahí entró. Ya, ingresó con A Peralta, que en este caso, mire, si nos vamos aquí al formulario, acá abajo dice vendedor, no dice administrador. Entonces puedo entrar a clientes, pero al dar clic en modificar, veamos qué pasa. Voy a ingresar. Mire, ahí está. No tiene permiso para realizar esta acción. ¿Sí? No tiene permiso para realizar esta acción. Entonces, mire, ya estamos protegiendo también aquí ciertos accesos de los usuarios. ¿Sí? Entonces, no le da permiso para realizar esa acción, ni siquiera le muestra las consultas ni nada. Entonces, hasta ahí estamos asegurando el manejo de la información. ¿Sí? ¿Cuál es la otra parte? Es esta de aquí, la que voy a filtrar los datos que están acá. Para esto, voy a utilizar dentro del formulario, ahí sí ya el procedimiento text change, de este de aquí. Doy doble clic y de una aquí en text box 1, text change. Aquí sí directo. ¿Por qué? Porque aquí sí necesito que a medida que vaya cambiando el valor de este cuadro de texto, se vaya realizando la consulta. ¿Sí? A medida que va cambiando, se va a ir realizando la consulta. ¿Ya? Por ese motivo, aquí lo que voy a hacer simplemente es la consulta como tal, valga la redundancia. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es consulta, consultas, y aquí ya le digo, la consulta ahorita es select asterisco from cliente, where, estoy consultando por el nombre del cliente, entonces sería nom cliente, y aquí va a cambiar un poquito la situación, porque como voy a hacer el ingreso poco a poco, es decir, si yo ingreso la L, me va a filtrar todos los clientes que empiezan con L. Si luego de la L ingreso la O, me va a filtrar todos los clientes que tengan LO al inicio de sus nombres. Entonces, para esto utilizo esta frase o palabra clave que es like. ¿Sí? Like. Este like, ¿qué es lo que hace? Busca ciertas coincidencias. Si no, no obliga a que sea totalmente exacto. A medida que voy registrando, se va actualizando. Si digo like, apóstrofe, comillas, más, trim, lo que está ingresando aquí en textbox 1. Entonces le digo textbox1.text. Más comillas, apóstrofe, y aquí otra clave. Aquí otra clave. Antes del apóstrofe, comillas, porcentaje. Este es también clave. El porcentaje es el que me permite indicarle que al momento que yo ingreso un carácter, de ahí en adelante puede ser cualquier otro carácter. ¿Sí? Cualquier otro carácter. ¿Ya? Coma, y como esa instrucción requiere, en este caso sería cliente. Una vez que hago la consulta, le digo que me muestre los datos. Mostrar datos. Y lo que hacemos allí es que a medida que se va escribiendo, se va refrescando esta cuadrícula. Veamos cómo queda. Hasta allí. Entonces, tengo ahí mi usuario, mi contraseña. Doy a ingresar. Doy a ingresar. Aquí me faltó complementar. Muchas gracias por los comentarios. Ya le vamos a hacer el antes. Voy por clientes, voy por modificar, hasta ahí todo bien. Mira, aquí tengo el cuadro, entonces le digo la C, me voy a poner la C. Mire, se filtró, solo me aparece Cristina. ¿Sí? Voy a borrar nuevamente y me aparecen todos. Voy a ubicar la J, mire, solo me aparece la J.
Entonces, está todo correcto hasta allí. ¿En qué estado aquí de pronto está yendo en una situación? Es en la consulta, donde lo tengo. Clientes, aquí. Aquí me faltó. Aquí dice, donde el nombre del cliente es de acuerdo a lo que yo vaya escribiendo. Y aquí me falta el i. Y el estado cliente sea igual más comillas activo. Más comillas, apóstrofe, comillas. Allí. Ahí sí estoy filtrando todos los clientes que están activos ahorita. ¿Ya? Y me va a devolver ya la información del cliente. Ya, muy bien. Muchísimas gracias, Eric. Aquí podríamos hacer lo siguiente. Podemos hacer, vamos bajándole un poquito esto. Bajándole un poquito esto. Y vamos a ubicar aquí. Vamos a ubicar aquí lo siguiente. Vamos a ubicar un radio button. Sí, un radio button. Aquí. Aquí uno. Voy a ponerle en este caso por nombre. En texto digo por nombre. ¿Sí? Voy a copiarle el radio button, marcando el Dropbox, y aquí le voy a ubicar por cédula. En mi ejemplo, ¿no? Por cédula, no, por root /6. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo este valor. De manera predeterminada va a arrancar por nombre. Entonces voy a darle un valor aquí de checked true. Entonces, mire, va a arrancar de manera predeterminada por nombre. ¿Cómo se llama esa? El radio button 1. Para hacer más corto el código, le voy a poner RB1. Y a este de acá le voy a ubicar RB2. ¿Ya? Entonces, aquí ya dentro de la codificación del texto, yo debo preguntar cuál está activo. Es más, ni siquiera cuál. Yo solo voy a preguntar que si nombre está activo, busque por nombre. Caso contrario, va a buscar por cédula. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Digo, si rb1.checked es igual a verdadero, entonces, mire, la consulta la hace por nombre. Caso contrario, pego, la consulta ya no va a ser nom cliente aquí. Aquí va a ser ID. ID cliente. Y eso es todo. Hago la consulta, la puedo hacer por cliente, por nombre del cliente, como está acá, o por ID del cliente. ¿Sí? Todo dependiendo, en este caso, de lo que tenga seleccionado. Veamos cómo queda. Ya tengo allí. Muy bien. Ingresó, todo correcto. Vamos a clientes. Vamos a modificar. Ahorita está por nombre. Veamos si filtra o no filtra. Sí, sí filtró por nombre. Voy a marcarle por cédula. Entonces sería 1, 2, 3. Mire, también está filtrando. ¿Sí? Entonces aquí tengo la posibilidad de, en este caso, alternar, ¿no? A veces no me acuerdo del nombre, entonces digo, a ver, no, por cédula. Listo. Tiene su cédula, por favor, para ver. Por favor, ahí ya está, filtrado. O si no, pues por nombre. De manera predeterminada arranca por nombre, ¿no? Entonces, mire, ya estamos hasta allí ejecutando las búsquedas. Sí, las búsquedas. Muy bien, ¿qué nos queda ahora? El aceptar. El aceptar. El cerrar, vamos a hacer un cerrar sencillo. Solamente vamos a decirle que growbox 1.visible sea igual a false. Ya, se acabó. Solamente lo vuelve invisible el growbox. Entonces, el punto fuerte va a estar aquí en el aceptar. ¿Ya? Porque, mire, que este growbox yo lo voy a utilizar tanto para el modificar como para el eliminar. ¿Ya? Entonces, mire, en el modificar, ¿qué hice? Todo esto. ¿Ya? Voy a copiar ahorita para ejemplo de tiempo, porque es muy parecida el código. Y en eliminar voy a hacer a pegar. Lo único que voy a cambiar del eliminar es el valor de la variable. Miren, le puse 3. Al valor de eliminar le puse 3. De ahí lo demás va igualito. ¿Ya? Ahora sí, viene el aceptar.
¿Qué pasa si ya elegí a un cliente y voy a aceptar? Este aceptar debe saber si voy a eliminar o voy a modificar para que me dé chance. Entonces aquí voy a cambiarle el name, le voy a poner btn, aceptar. btn, aceptar. Ya, listo. btn, aceptar. Voy a dar doble clic. Justo aquí voy a codificar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí en esa codificación? Lo que va a pasar es que el botón debe saber si es una modificación o si es una eliminación para hacer el cambio. Entonces aquí simplemente voy a empezar a preguntar. Lo voy a empezar a preguntar. Digo, si, si OP es igual antes de eso, casi, debo asegurar si dgb1, es decir, data grid view, .rows.count es mayor que 0. Si es mayor que 0, ahí sí quiere decir que ya tengo algo para modificar o para eliminar. ¿Sí? Algo para modificar o para eliminar. Voy a poner aquí un comentario, le digo modificar. Modificar. ¿Cómo sé que voy a modificar? Porque OP, si OP es igual a 2. ¿Sí? Recuerden que al OP le pusimos 2 en el modificar. Entonces, si OP es igual a 2, ¿qué debe pasar? Debe pasar lo siguiente. Voy a copiar aquí estas dos. Sería el botón nuevo. ¿Dónde está el botón nuevo? Nuevo, aquí está. Haría esto. Haría estas dos cosas. Si OP es igual a 2, hago estas dos cositas. Cambio el estado de los botones, ¿sí? Y cambio el bloque de solo lectura. ¿Ya? El bloque de solo lectura. Y también lo que voy a hacer aquí es, de manera adicional, voy a decirle que txtid.readOnly sea verdadero para dejarlo de solo lectura, porque esa es una clave principal. Aquí hay, bueno, al menos yo para esta parte lo protejo de esa manera, de que no se ingresen cuando es de que el ID no es automático. ¿Sí? Al ingresar el ID, todo puede estar incorrecto, menos el ID, o menos un código. ¿Sí? En este caso el número de cédula. Todo puede estar ingresado incorrectamente, menos ese campo. Por eso al cambiarse, se va a cambiar los demás campos, a excepción de la cédula. Sí, ese no se va a cambiar. Ese quedaría ya ahí registrado tal cual. Listo, le digo que sea verdadero y aquí le digo que enfoque el txt nombre.focus. ¿Ya? Ahora, aquí me está faltando algo, que es los datos que los voy a pasar desde la cuadrícula, desde este Data Grid View, el que yo haya seleccionado, los voy a enviar a los textos, a los cuadros de texto. ¿Sí? Aquí me falta una línea. Entonces, para esto, voy acá arriba nuevamente, y justo aquí debajo de este sub, mostrar datos, voy a crearme otro sub, en este caso sería pasar datos. Pasar datos. Este sub pasar datos lo que va a hacer es traer los datos que tiene el Data Grid View, ¿sí? La fila seleccionada, pasarlas a los cuadros de texto. ¿Ya? Entonces aquí pregunto igual, me aseguro siempre si el Data Grid View 1.rows.count es mayor que 0. Solo allí voy a pasar los datos, si no, vaya nomás, no hay chance. Entonces aquí ya empiezo a pasar los datos. txtid.text va a ser igual. Aquí le digo trim, para que me pase solo el contenido de gb1.currentRow. Mira, aquí cambio. Entonces le digo que me pase la fila actual, la que yo tengo seleccionada. Entonces le digo currentRow. ¿Sí? currentRow.cells
Y aquí le digo qué valor me va a pasar. En este caso, el valor que voy a pasar va a ser el 1. Aquí se arranco desde el 1. Punto value. Punto value. ¿Ya? Entonces, tengo allí el dato que me está pasando. No, aquí sería 0. Es que no estoy equivocado, si no, igual ya le vemos muy rapidito. Ya, tengo allí pasado el valor del código del cliente. Lo mismo hago para las demás. En este caso sería el txt nombre. Txt nombre ya sería la 1. Txt dirección. Txt dirección sería txt celular. ¿Qué más iría? A ver, déjame ver si estoy bien. Celular y el correo electrónico. Ya se sí. Sí, estamos bien. 1, 2, 3, 4. Y aquí sería mail. Este mail. ¿Ya? Listo. Entonces estoy pasándole allí la información. ¿Ya? Correcto. Hasta ahí. Ya tengo hecho el pase de los datos. Entonces ahora sí, desde el botón aceptar, sí, aquí ya le digo pasar datos. Listo. Eso es lo que sucede si es igual a 2. Si es igual a 2, hay cambio en la lectura, hay cambio de todo. ¿Sí? Y paso los datos. Si es que es igual a 2. Ahora, ¿qué pasa si voy a eliminar? Voy a inactivar un cliente. Y si voy a inactivar un cliente, entonces voy a preguntarle aquí. Y aquí voy a preguntarle si OP es igual a 3. ¿Sí? ¿Por qué 3? Porque en el eliminar yo le puse el valor de 3. Así que le voy a poner inactivar cliente. Inactivar cliente. Entonces aquí, como voy a inactivar el cliente, entonces voy a desaparecer el Growbox. Sí, voy a desaparecer el Growbox. Le digo, aquí también me faltó. A ver, aquí. Por aquí podemos ponerle un Growbox 1.visible es igual a falso. Ya, entonces aquí voy a desaparecer también el Growbox. Growbox 1.visible es igual a falso. Paso los datos y pregunto. Sí, voy a preguntar aquí. Voy a crearme aquí una variable para preguntar. Entonces le digo msgbox y aquí le digo seguro de eliminar el cliente. Seguro de eliminar el cliente. Coma 4 más 16, coma y entre comillas. Entonces aquí le estoy preguntando si está seguro de eliminar el cliente. Entonces, le digo, si eligió que sí, si JL es igual a 6, eso quiere decir que dio clic en sí, aquí voy a eliminar, que en este caso sería un update para ponerlo como inactivo. Entonces le digo que consul 1 sea igual. Sea igual. Y aquí le digo, ¿no? Update cliente set estado cliente sea igual, otro fe comillas, más inactivo. Inactivo. Más comillas apóstrofe.
donde, para asegurarme que sea ese cliente, donde el ID del cliente, donde el ID del cliente sea igual, apóstrofe comillas, más trim. Como ya he pasado los datos, ya tengo un valor en txtid. Punto text. Más comillas, apóstrofe y comillas. ¿Ya? Entonces estoy trabajando allí con la consulta, de tal manera que ya le he dicho que voy a inactivar ese cliente. Entonces, como ya lo inactivé, ¿qué voy a hacer a continuación? Pues voy a limpiar. Limpiar textos. ¿Sí? Porque se inactivó. Limpiar textos. No, aquí yo tengo. ¿Qué nombre le puse aquí? Limpiar textos míos. Me faltaba la referencia. Limpiar textos. Allí sí. Limpiar textos me. Entonces le mando un mensaje. Le digo cliente eliminado con éxito. Con éxito. ¿Ya? Y le digo btn agregar punto focus. ¿Correcto? Entonces, esto va a suceder si es eliminar y esto va a suceder si es modificar, tomando en cuenta de que tenga una fila en el Data Grid View. ¿Qué pasa si no tengo una fila? Entonces, caso contrario, si no tengo una fila, un MSGBox, donde le voy a indicar y le voy a decir no ha seleccionado el cliente. Quiere decir que no hay ningún cliente ni para modificar ni para eliminar. Entonces no puede darse esa acción que intenta el usuario. ¿Ya? Entonces aquí hemos codificado una para modificar. Mire, deja visible el Growbox, hace el cambio de los cuadros de texto, bloqueo el ID, paso los datos y enfoco el nombre para que desde allí empiece a hacer alguna modificación al cliente. Lo segundo es para inactivarlo. Sí, igual, dejo invisible el cuadro de texto, paso los datos y le pregunto si es que quiere eliminar al cliente sí o no. Si este dice que sí, es decir, si es igual a 6, envío la consulta. En este caso solo un update. Limpio los cuadros de texto y le indico que el cliente ha sido eliminado con éxito. Y me enfocaría el botón agregar. ¿Sí? btn agregar punto focus. Aquí, aquí, aquí. Ahí me faltó la emoción. Entonces, aquí me faltó mandar a preguntar si esta consulta tuvo efecto, ¿no? ¿Cómo le hago eso? Con lo siguiente. Hago una nueva condición aquí. Le digo sí. En este caso era de conexión BDD, era acciones BDD. Sí, acciones BDD. Acciones BDD. En este caso sería consul 1. Si ha tenido éxito, ahí sí el valor de acá. Ahí era. Me faltó esa pequeñita condición. Muchas gracias por la interacción. ¿Ya? Entonces aquí sí ya le hago la acción como tal de esta consulta que está acá arriba. Y si esta consulta pues tuvo éxito, entonces allí sí me pasa ya la información indicándome que todo está sin novedad. ¿Ya? Donde aquí tengo ID cliente es igual a txtid.text. txtid.text. Entonces, ¿qué estoy logrando aquí con esto? Estoy logrando de que en un mismo botón este sepa cuándo va a modificar y cuándo va a hacer, ambas serían
una modificación, pero en este caso es una directa, que solamente lo pone como inactivo. Acá, en cambio, me da chance para que yo cambie campo por campo, ¿sí? El valor de cada uno de los, del dato que cada uno de los campos tiene. Ya, veamos hasta ahí a ver cómo queda. Ya, tengo allí. Bien. Tengo hasta ahí. Voy por clientes. Voy por modificar, a ver qué pasa. Selecciono Jorge Luis Loor. Voy a aceptar. Mire, hasta ahí estamos bien. Bloqueo este, no me da chance. Sí, mire, tengo ahí. Para modificar cualquiera, digamos que quiero cambiar esto. 09, 6, ahí voy a dar clic en guardar. Registro actualizado. Veamos si es cierto. Vamos a la tabla. Voy a la tabla cliente. Y está cambiado el celular. Mira, aquí está. Sí, ya se actualizó. Entonces, estamos hasta allí. Vamos ahora por eliminar. A ver qué pasa. Vamos a eliminar a esta primera persona. Vamos a aceptar. Mire, seguro de eliminar el cliente. Miren, me muestra la información. ¿Sí? Seguro de eliminar el cliente. Digo que sí. Cliente eliminado con éxito. Veamos qué pasa. Voy acá. Aquí debe aparecer inactivo. ¿Ya? Voy a examinar nuevamente. Mire, inactivo. Y si yo voy a modificar, miren, solo me aparece este cliente, que es el cliente que está activo actualmente. ¿Sí? Ya no me aparece el otro cliente que lo había borrado, entre comillas, ¿no? Borrado. Entonces, mire, se ha logrado hacer el trabajo con el formulario de clientes. ¿Sí? Un trabajo, pues, apuntando a corregir o apuntando a anticiparnos a los posibles errores que puedan suceder, porque nosotros cuando desarrollamos, pues nosotros sabemos por dónde caminar. Sin embargo, el usuario final, pues no va a tener ese chance, ¿sí? No va a tener esa oportunidad. Ya, muy bien. A ver, hasta allí, ¿cómo estamos? Dice Jorge, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Una consulta. En DBase y en Foxbase, el administrador de la base de datos, el motor, permitía borrar los registros, pero solo los marcaba como borrados, no los eliminaba. Había que realizar otro comando para poder purgarlos de la tabla. ¿Cómo se llama? En MySQL no existe esa posibilidad. No, eso en Access lo podemos dejar así. Incluso en las bases de datos de Fox Pro, que es un lenguaje un poquito viejito, yo trabajé con eso. Sí existía ese que lo marcaba, dejaba ese marcado lógico que se llamaba, y luego podíamos hacer ya el eliminado total. Pero aquí sí la novedad es esa. Y al menos si tenemos enlazados con las claves foráneas, se nos lleva todo si está enlazado en cascada. Por eso es que hacemos esta parte de aquí de activo e inactivo. Muchas gracias. Okay. José, adelante. Maestro, buenas tardes. Tengo dos preguntitas. Una, la cuestión de las opciones que usted realizó ahí para, dependiendo pues de la función del botón, también se podría hacer por medio de un switch, ¿cierto? Sí, un switch case. Sí, no hay problema. También se puede hacer. Ok, perfecto. Esa, bueno, ya la tengo. Perfecto. La otra pregunta, cuando usted hace la comparación abajo en el J1 igual a 6, ¿hay alguna tablita que indique qué valor significa qué? En este caso el 6 creo que sí. Correcto. El 13 significa que cuando está la tecla enter, pero hay otras que no conozco. Entonces me gustaría saber si hay una tabla que indique qué hace cada número o cada... La verdad, le comento, esta tabla la he ido formando desde que era estudiante.
algunos números, algunos valores por ahí. No me he tomado la molestia de consultar de pronto y ir elaborando esta tablita. La tengo muy acá A la duda. la tengo en mi RAM. Porque, por Yo ejemplo, he hecho a eso que usted hizo ahí con verificando el sí o no, pero yo utilizo el mensaje voz VBY. y me da opción de no. Ujú. Por ejemplo, aquí en lugar del número 4, podemos reemplazar con este. Exacto, así lo utilizo yo con Es lo la mismo. opción de Visual Basic. Sí, es válido también, no pasa nada. Sino que de pronto un poquito por mi trajinar acá. Vi la opción de los números también me parece pues válido, ¿no? Pero quería saber si de pronto había alguna guía que indicaba qué significaba cada número para en caso de que uno quisiera pues reutilizar los números. Sí, debe haber una guía. Voy a ver si me tomo la molestia más tarde y les comparto en el grupo. Voy a hacer esa consulta por allí. Muchas gracias. Porque sí, bueno, esa parte la estaba revisando en un libro, me acuerdo, un libro ya muy, eso era del año 2003 sería ese libro. Por ahí había algunos valores que estaban, por ejemplo, el 6 es sí, el 7 es no, acá el 0 es solamente aceptar, el 32 es VB Information, el 64 VB Warning y así. En este caso el 16 es VB Critical. Entonces son algunos valores, bueno, que yo de pronto he ido aprendiendo en en el trajinar de la vida. Oscar, adelante. Oscar, se arrepintió, se nos quedó. Rolando, adelante. Adelante, Rolando. No le estoy escuchando, no sé si somos todos, pero yo no le estoy escuchando. ¿No me escucha, ingeniero? Ahora sí le escucho. Sí. Bueno, mi pregunta es acerca del formulario menú padre que hizo. En el caso de que yo, por ejemplo, haga el formulario en una PC con alta resolución, por ejemplo, de 1900 por 700, y 1920 después, por 1080. exacto, y después yo al entregar al cliente, llega el caso de que la resolución sea de baja calidad y el Sí, formulario llega a estar muy grande. En ese sí. caso, me funcionaría la propiedad de maximice. Si le maximice, igual va a aparecer total, solo que aquí en el formulario va a pasar lo siguiente. Voy a iniciar un poquito para que se vea. Lo que va a pasar es que el formulario padre va a tener las scroll bars. Eso le va a pasar al formulario padre. Si es que su interno tiene más tamaño. ¿Ya? Digamos que yo tengo el formulario ahí pequeñito. ¿Ya? Y voy a abrir cliente. Miren, si ve, acá se me activó la scroll bar. Y acá también. Eso es lo Eso que le, sucedió. sí, eso le pasaría si usted lleva de un equipo que tiene muy buena resolución, 1920 por 1080, y lo lleva a otro que tiene 1366 por 768, por ejemplo. ¿Ya? Pues aquí, ¿cuál es la sugerencia? Y eso pasa mucho, ¿no? De que al hacer el diseño, ¿sí? Trabajemos con una resolución base. Aunque mi máquina sea lo mejor de lo mejor, no todo el mundo tiene las mismas prestaciones, las mismas características de máquina. Entonces ahí sí siempre, al menos de acuerdo a un poco a la experiencia, siempre se trabaja con una resolución base, digamos un 1366 por 768. Esa es mi sugerencia. Ah, ok. Gracias, ingeniero. Ok.
Muy bien, le voy a pasar el link de asistencia. Permítame un momento antes, por favor. Voy a detener la grabación. Listo.